Hola, ¿qué tal amigos de Nómadas Press? Aquí estamos nuevamente en esta sección, en este programa de Hablemos Claro, una segunda temporada que iniciamos, si recordarán, en noviembre pasado con Alexa y que ya no continuamos porque pues se llegó diciembre, las fiestas decembrinas, cierre de año, ya nos dio un poquito de flojera también Iniciar. iniciar o reiniciar, porque pues también sabíamos que parte de los invitados e invitadas que queríamos para esta sección, pues iban a andar también con sus familias y demás. Pero bueno, hoy estamos de regreso, primero que nada, para los que están ya conectándose por ahí. Buenas tardes, hoy estamos en horario vespertino, pues normalmente los habíamos estado haciendo por el mediodía, pero bueno, aquí como muchos ya de los que nos han seguido y los que no, pues aquí nosotros nos acoplamos con las y con los invitados, y de lo que se trata pues precisamente es de salir de toda esta rutina de la formalidad y demás y charlar así tal cual, claramente sobre temas. Y qué mejor que hoy que nos acompaña aquí Anel Ortiz, activista académica, migrante, de derechos humanos y demás, que ya tiene una amplia experiencia y una amplia trayectoria en este rubro. Y pues, Anel, bienvenida. Hola, Muchísimas gracias muchísimas gracias y bienvenidos a tu público, a tu auditorio. Muchas gracias, me siento muy honrada de la invitación. Y creo que ya te la debíamos, Anel, porque pues hemos estado en varios eventos, ¿no? Compartiendo y todo, pero creo que no nos había tocado una entrevista como directamente contigo y personalizada. Ahora sí que nosotros también nos sentimos aquí, pues obviamente orgullosos de tenerte, porque conocemos de tu trabajo, conocemos de tu trayectoria, sabemos que también eres una voz crítica en este tema de los derechos, la defensa de derechos humanos y sobre todo de la cuestión de las poblaciones vulnerables y en este caso migratorias. Y lo que nos tiene aquí ahora sí para entrar en materia, pues es que ayer se cumplió un año de la segunda gestión de Donald Trump al frente de la presidencia de Estados Unidos. Y ahora sí no la cumplió, o sea, Un año que ha parecido una pesadilla, un terremoto en todos los sentidos de la vida pública, internacional, ¿no? Sí, y por ahí me gustaría empezar precisamente, Anel, porque fíjate que yo venía de camino, estamos aquí, y por cierto, mencionarlo, estamos aquí en el Café Aquelarre, aquí en Playas de Tijuana, que nos dieron la chance de estar en este espacio, por cierto, para que los visitan. Venía de camino pensando en él y recordando que hace casi un año, en marzo del año pasado, yo andaba en mi tierra, en Michoacán. Si nos está viendo por ahí nuestro amigo Alejandro de Proyecto Coyote, que él nos sigue tan mucho, estábamos en un evento de ellos, del colectivo Proyecto Coyote, donde ellos estaban presentando precisamente un trabajo de un mural que hicieron en comunidades michoacanas con hijos de migrantes michoacanos, con la comunidad chicana de artistas y muralistas chicanos que fueron a hacer un mural allá en colaboración, donde estábamos hablando de migración y todo esto, ¿no? Entonces, dentro de la plática, yo les decía que era muy importante que ellos estuvieran haciendo ese tipo de actividades, que se empezara a visibilizar todo esto, porque se venía algo muy cabrón con Trump. Y mira, se vino. Y no es como que yo me lo estuviera inventando y que lo estuviera vaticinando, ¿no? Se veía venir, ¿no? Fue como bien sorprendente porque desde que entró, o sea, el primer día que ingresó, tomó posesión, minutos enseguida se cancela CBP One. Ajá. Y con eso cancela el sueño de muchas personas que estaban aquí esperando en la frontera, que ya tenían hasta 8 o 9 meses esperando, y cancela la oportunidad. O sea, no es nada más que se haya cerrado CBP One, sino que con eso se cierra toda oportunidad de poder solicitar refugio, ¿no? Se cancela esta posibilidad. Exactamente. Y para explicarle un poquito a las personas, Anel, a lo mejor algunos que no tengan la noción o el conocimiento de qué era el CBP One, era una aplicación que utilizaba el gobierno de Estados Unidos para que las personas migrantes pudieran solicitar refugio. Era como la forma de una fila electrónica en donde tú metías tus datos y era un requisito para ingresar a Estados Unidos de manera legal, controlada, y que pudieras pasar una entrevista de miedo y ya ellos decidían en algún momento tu proceso migratorio.
Pues sí, era una forma de gestión migratoria que se termina con la llegada de Donald Trump y que más adelante, justo en marzo, se convirtió en CBP Home, En que era, ya CBP. estás aquí, ahora regrésate a Ahora tu regrésate. casa. Y ahorita vamos a llegar precisamente a eso, porque justo lo que decías en me toca a mí como reportero ese día. Primero, la amenaza que estaba, ¿no? De la suspensión y de la deportación, porque todo el proceso fue de que vamos a aventar miles de deportados, ¿no? Entonces, toda la expectativa era de que en el minuto uno, ¿cuántos iban a aventar luego llegando Trump, ¿no? Pero más bien el proceso fue ese, ver a un montón de familias que les tocaba ese día su cita, que les tocaba ese momento Sí, cruzar, que estaban ahí en la garita en las inmediaciones del Chaparral, por donde está el Instituto Nacional de Migración, que es por donde cruzan, y que se quedaron ahí, ¿no? Con la desilusión sí, o total. personas que acababan de llegar, Ok, acaban de porque llegar, el sí. CBP One funcionaba desde Chiapas, tú podías sacar tu cita y ya una vez que tenías la cita, incluso el Instituto de Migración les ayudaba a movilizarse, ellos los traían o viajaban con permisos especiales, pero no tenían el costo de vida tan alto de la frontera mientras estaba en ese momento su espera, y muchas personas que llegaron tenían la cita ese día o tenían la cita 2 días después, un día después. El primer correo que les llega a algunos es de que se había pospuesto para 1 de febrero De y febrero. enseguida la cancelación total, ¿no? Que fue, Claro. digo, tú estuviste creo que en la entrada, en la Sí, garita. estábamos precisamente ahí en la entrada y precisamente empezar por ahí porque pues obviamente fue el inicio de todo esto, ¿no? Pero también la importancia de mencionarlo, Anel, porque ya lo mencionabas tú, ¿no? El impacto psicológico, emocional que generó y que sigue generando todo esto porque tú lo mencionabas, ¿no? La mayoría de las personas solicitantes de asilo son personas que, porque sigue habiendo todavía, desplazadas, son personas que son del estatus de refugiados, o sea, son Sí, personas que por naturaleza y por consecuencia requieren de que protección, por derecho que por derecho, internacional, exactamente, así es. Creo es el que, término qué bueno correcto. que tocas Ujú. esto porque creo que hay mucho estigma sobre quién es una persona que migra y bueno, una persona que migra puede ser usted que nos está viendo. Yo soy migrante, vengo de Oaxaca, mi compañero viene de Michoacán, pero migramos en otras condiciones, ¿no? Las Ujú. personas que se encontraban aquí en la frontera y que se encuentran aún en espera son personas que han sido desplazados por violencia, por crimen organizado, también por cuestiones medioambientales, en el caso de Medioambientales. Haití y en el caso de sequías extensas que les dicen migrantes económicos, pero no. Una vez que el lugar en donde tú estás viviendo ya no te garantiza la seguridad para vivir, o sea, tu vida, pues en ese momento te conviertes en un desplazado. Ujú. Y esas personas no tuvieron el derecho de no migrar porque fueron obligados, Obligados, y exactamente. entonces ese derecho de migrar se convierte también en el derecho de vivir, Ujú. porque si no te mueves de ahí, no vives, si no te mueves de ahí, no viven tus hijos, si no te mueves de ahí, se llevan a tu hija, ¿no? Que son algunas de las amenazas Claro. que estos grupos hacen sobre las familias. Entonces, pues sí, migraron, se encontraban en un proceso de buscar refugio o protección porque es su derecho Ujú. internacional hacerlo en el país que ellos deseen, y en este caso era Estados Unidos, entonces se Sí, pierde. y exactamente, y como tú mencionas, nosotros estamos o venimos de regiones donde precisamente hay mucho desplazado, hablando de los desplazados internos, ¿no? Y en ese momento, pues imagínense las personas que, por ejemplo, de mi estado, que yo sé que hay personas que nos ven por allá, que sabemos cómo está la situación, salir de estos estados, llegar a la frontera con la ilusión, con la pequeña o mucha ilusión de que en Estados Unidos puedan encontrar algo de paz o de tranquilidad, se topan con eso, se quedan desamparados y el choque pues es, ¿a dónde me voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Me van a encontrar aquí? ¿A dónde me vayan, van a buscar? ¿No me puedo regresar? O sea, es toda una relación de cosas lo que Fue sucede con el simple hecho de de cancelar una cancelar posibilidad, ¿no? la cita, Ujú. porque para las personas que están migrando vienen de estos contextos y su salud mental no ha sido buena, son personas que fueron agredidas en la comodidad de su casa, que fueron rafagueados, que les secuestraron a un hijo, o que simplemente en el camino vivieron cuanta cantidad de Ujú. violencias, fueron secuestrados, fueron levantados, pasaron hambre, pasaron frío, pasaron el Darién, ¿no? La selva del Darién, cruzaron
Decía una vez un niño en un albergue, me dijo, me tocó tomar agua de muerto. Y para mí fue durísimo, ¿no? Y aún así, su esperanza radicaba en poder ir a Estados Unidos, en poder buscar un lugar para comenzar, ¿no? Para comenzar con seguridad, aún sin redes, sin saber en qué voy a trabajar o qué voy a hacer, pero voy a estar fuera del alcance de estas personas que me quieren dañar. Uh-huh. Y eso se cayó ahí, se cayó la esperanza, se cayó la resiliencia, y los aventaron también a vivir en esta frontera que de un momento a otro también se convirtió menos amigable porque... Claro. Pues te cancelaron los recursos para los albergues. Sí, y exactamente, y qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque también de repente pensamos que todo fue producto Donald Trump y Estados Unidos como los culpables y causantes de todo, pero hay que también tomar en cuenta que es un engranaje que generó, o más bien fueron tomas de decisiones que también llevaron a que aquí en México hubiera una repercusión como tal, ¿no? Me refiero a que ya desde antes también se estaban generando ese recorte de recursos. Lo platicábamos hace unas semanas con directoras y directores de albergues que nos decían eso, ¿no? Pues estamos prácticamente sobreviviendo también, ¿no? Porque también parece que sin personas, pues no apoya, ¿no? Como no hay flujo, pues no necesitas el recurso o las donaciones o todo esto. Y ellos me decían, pues es que, ¿cómo de que no? Pues es que no, se invisibilizó, porque el discurso fue, claro, ya no están llegando, frenamos los flujos, pero aquí habían familias viviendo en los albergues, ¿no? En Espacio claro. Migrante, en Juventud 2000, en Embajadores de Jesús, en todos los albergues había familias esperando y muchas continúan ahí, no es sí, como que, allá no llegaron, bueno, váyanse a su casa todos, no, había que darles desayuno, comida, cena, y apoyar, ¿no? Con los gastos del agua, del todo gas. Lo que tiene que ver con servicios y todo, ¿no? Y por ejemplo, también lo decía en el sentido de las acciones también de política migratoria que instruyó el gobierno mexicano, ¿no? Sabemos que desplegaron más de 10,000 elementos de la Guardia Nacional por toda la frontera, porque se volvieron agentes también de retención y de detención de migrantes para que no pudieran llegar aquí hasta la frontera con Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, eso también repercute, también tiene que ver. Sí, a eso nosotros le llamamos externalización de la frontera, que es decir, una decisión que toma Estados Unidos para cerrar su frontera, la militarizó, la convirtió en zona militar, le puso un segundo piso al muro, le pusieron más cantidad de cámaras, etcétera. Eso, o sea, que nosotros vemos y que para nosotros es tangible, en México también se ve, ¿no? Muchos hablan de una frontera que va a ser horizontal, que baja, porque hay mucha Guardia Nacional desplegada, porque el sistema también de refugios se vuelve más lento, hay más solicitudes, es más lento, tardan más en otorgarles la FM4, que es el permiso para pasar o desplazarte dentro de México, pero también se vuelven más violentos, ¿no? En la frontera disfrazan de rescate humanitario las redadas militares para contener la migración, porque es parte de los acuerdos de presidencia con Trump. Con Trump, y exactamente, y bueno, es repercusión de, ¿no? En parte de... no repercusión como algo alejado de, sino que tú mismo, como lo mencionas, continuidad. Es continuidad de algo y de acuerdo sobre todo, ¿no? También, o sea, hay que mencionarlo también que precisamente esto que estamos, o el tema que nos lleva hoy el año de gobierno de Trump en cuanto a las políticas migratorias o antimigratorias más bien sería, ¿no? Fíjate que pasó algo bien chistoso en ese tiempo, porque hubo como una ruptura, yo la percibí así, una ruptura también entre las secretarías locales y gobierno federal, porque aquí el discurso era de ya nos estamos preparando para las oleadas de migrantes, de deportados, y entonces estaban pidiendo un fondo federal inmenso, y por el otro lado era no se mueve nada, y construyeron flamingos. Exactamente. Ajá. Y eso es lo que mencionábamos hace unos días con un compañero, o sea, Flamingos es el albergue, no es albergue, es un centro de elefante recepción. Blanco. Sí, ¿qué? Exactamente, así tal cual. Sí, es un espacio de recepción, porque ni siquiera es albergue, es de recepción de personas deportadas o con este concepto y esquema que manejó Trump de miles de deportados,
gobierno de México, la federación, acondiciona ese espacio, ¿no? Para la recepción, pero un espacio donde llegan personas, están 2 días y luego ya bye, ¿no? Los obligan a irse. La De mayoría hecho, los obligan, pero como había también cierta tendencia, ahora lo que pasa es que los mandan a los albergues. Entonces la cuestión es ahí, por ejemplo, ¿por qué no mejor la inversión, como tú decíamos, en cuestión de dineros, se hace acuerdos, convenios con los mismos albergues, a donde de todos modos se van a ir los migrantes, a donde llegan, y que se genere ahí la atención de recepción también, y a lo mejor mucho más de albergues sería un poquito mejor, pero tú bien sabes, ¿no? O sea, ese tipo política. de políticas llevan Sí. a que es dinero, hay dinero, y pues por ende también implica una diversificación Pero sobre económica, todo ¿no? fue una cuestión más de toma de decisiones, porque ciertamente la gestión de la migración no le compete al municipio y tampoco le Exactamente. compete al Estado. Sí tienen una secretaría porque tienen que atender este tema, pero es un tema específico del Instituto Nacional de Migración, ya por ley. O sea, ellos son los que gestionan los permisos de trabajo, quién entra, quién sale, los permisos o cualquier otra cosa, o deportaciones, ¿no? Nosotros nos lo dijeron así. Aquí el Instituto de Migración lo que hace es da tarjetas o deporta. O deporta. Porque ni siquiera es para recibir. No está para recibir tampoco. No, exactamente, porque es más como el juego de palabras que se utiliza, ¿no? Es esta, se me fue el nombre que se utiliza para que se escuche más bonito, ¿no? Pero a final de cuentas, pues el sentido va por otro lado. Pero bueno, regresamos un poquito bueno, no regresamos, sino más bien con esta parte de las deportaciones también, Anel, pues vemos que ese fue el discurso precisamente de Donald Trump, de las deportaciones masivas, y se habló de masivo y todo masivo y demás, ¿no? De terror también, De porque terror, que al cuando final de cuentas es un empezó discurso su de terror. gobierno, yo pensaba como, pronto van a llegar los 100 días y esto se va a acabar. Quiere dar resultados en los primeros 100 días y se va a acabar. Y cada vez estaba yo más incrédula ante lo que pasaba, ¿no? Porque primero fue CBP-1, después no había posibilidad alguna del refugio, después se incrementó, se militarizó la zona fronteriza. ¿Qué pasa cuando se militariza? Es decir, la cuestión migratoria la comenzaron a ver como una cuestión de seguridad, y por ende, todas las personas que anteriormente brincaban, no sé si recuerdan que muchos brincaban y pasaban al muro. Bueno, en el momento de quedar ahí en el muro ya estaban rompiendo una ley, pero no era una ley migratoria, era una ley militar, porque estás invadiendo suelo militar, y eso aplicaba una pena hasta de 6 meses de cárcel, nomás por haber brincado, ¿no? Y si ya habías tenido una deportación antes, implicaba también una sanción más. Entonces, pues de alguna manera se mina ese territorio de manera mayor. Y bueno, vamos a hablar de otra cosa que a lo mejor nos vamos a meter en algún problema, pero el crimen organizado. Al final de cuentas, las personas que migran, más allá de ser un problema en este momento, pues corrían peligro porque se convirtieron en una moneda de cambio. Exactamente. Que pues para el coyotaje, ¿no? Anteriormente los llevaban hasta su casa y después nada más era bríncale por aquí, te llevo, y ya después se convirtió en secuestros. Entonces, al cerrar la frontera, al no haber mayor posibilidad, había más desesperación, y durante los primeros meses hubo muchos reportes porque había personas secuestradas que habían confiado en que iban a poder cruzar. Sí, y fíjate que eso es bien interesante también, porque ahorita también lo mencionabas, y es parte de lo que hemos visto dentro de todo esto, dentro de toda esta maraña, porque así es como nos lo ha puesto Trump, ¿no? Con tanto cambio y demás, no solo Trump en general, pero lo que decíamos es que al final de cuentas también hubo como un retroceso en el sentido de invisibilización de estos procesos migratorios. O sea, como que tuvimos un retroceso en el sentido de a cómo se hacía antes, pues. O sea, cada quien por su lado, cada quien como a ver cómo sale, como al techo de la bendición, y a ver si llega uno, porque de alguna manera con las caravanas, o cuando empezaron todos estos flujos masivos, lo que generó precisamente es eso, que se visibilizara más esta situación, pero también que hubiera acompañamiento, ¿no? Que es mucho de lo que decían o mencionan algunos migrantes o personas migrantes, es que venir en grupos de alguna manera les garantizaba, les acuerpaba, acuerpaba, les garantizaba un poquito más de seguridad, no estaban tan expuestos,
y no quedaban como, pues ahí a ver cómo te va, ¿no? Sí, todo el mundo piensa que migrar es como que migra el pobre, pero eso no es cierto. Exactamente. O sea, migran las personas que tienen recursos y en el camino se pueden ir quedando sin ellos por los gastos, porque los asaltan, porque los secuestran, por cualquier cosa. Pero la caravana sí fue un punto en donde personas que no tenían recursos podían acuerparse y avanzar caminando, pero obviamente entre menos dinero tengas, mayor riesgo tiene tu migración. Por ejemplo, las personas que se suben al tren, pues no son personas con recursos, son personas que ya no tienen dinero y que viendo las distancias, o sea, pueden hacer hasta un año en llegar a la frontera norte de la cantidad de veces que son deportados, secuestrados, etcétera, y por eso eligen también otro tipo de puntos. Aquí a Tijuana, la verdad es que no voy a decir que estamos benditos, pero es una de las fronteras menos violentas, ¿no? Sí. O sea, Tamaulipas, Reynosa son terribles para la migración. Entonces, pues migrar no es barato, es uno de los mitos. Llegan aquí muy desgastados y encontraron, o sea, después los que llegaron y comenzaron a llegar después, pues encontraron también asociaciones civiles sin recursos. Lo primero que se recortó fue alimentos, ¿no? Apoyo. Y se invisibiliza porque ya no lo toman las notas de periódico, por lo menos las nacionales ya no, además que para hablar al principio de los posibles muchos casos. Claro. Se invisibilizaron los perfiles porque también en términos de vulnerabilidad, la población LGTBQ+, también quedó invisibilizada por completo. Y no es que no estén, aquí continúan esperando. Exactamente, es algo que estaba pensando de que justo luego de repente la gente piensa de que como ya no los ve, ya no están, o ya se acabó, o ya eso ya es otro tema, pero no, o sea, la gente sigue llegando, lo que pasa es que ya están en otros lados, se mueven con nosotros, pero ya no los vemos así como tal, pero también una parte tiene mucho que ver con lo que tú dices, en el que tanto atención les seguimos dando los medios de comunicación, ¿no? O sea, nos incluimos por ser parte sabemos que nosotros siempre estamos buscando esa manera, precisamente esta es una de las maneras, pero tiene que ver mucho con eso también, ¿no? Porque de repente, hace unos días estábamos hablando con Vivian Petit, de la comunidad haitiana, porque precisamente en este año cumplen 10 años de que llegó la primera generación, y nos decía prácticamente eso, dices, sí, seguimos llegando, siguen llegando, la comunidad va creciendo, pero parece que seguimos siendo los mismos de hace 10 años porque no sentimos que nos estén aprovechando. No los integran. Porque no ha habido exactamente esa integración. Sí, en el consenso colectivo se dice que son muy trabajadores, que esto como yo mismo decía, pero hay mucho de trasfondo todavía, ¿no? La cuestión del idioma, y es que documentación y demás. O sea, sigue habiendo muchas circunstancias que no permiten todavía esa parte, pero que sí están, ¿no? Lo que pasa es que están batallando todavía con muchas o integrados, también ya están trabajando, algunos integrados, los niños en la escuela, pero sí ha sido un proceso bien difícil. De hecho, yo hago una posada cada año y justo, ¿no? Cuando empecé a organizarme decían, ¿a poco todavía hay? Y yo, sí, o sea, las familias continúan. No están llegando en la cantidad, no los van a ver como en el 2017. O lo que pasa es que los quieren ver pobrecitos ahí sufriendo y todo, ¿no? Sí. También esa es una percepción que se tiene. El estigma que hay. Pero sí, aquí continúan. Más bien, lo que pasó es que ahora el perfil se amplió. Ya no son solamente familias. Ahora hay personas deportadas en Tijuana, hay hombres, hay mujeres que se tienen que volver a integrar. Es decir, aparte de las familias, de esas familias desplazadas que habían llegado, ahora tenemos personas que han regresado por su propia decisión, que dijeron antes de que pase me voy, pero regresan igual, con indefensión. Claro. ¿Sí? Sin documentos, sin experiencia y sin familia. Y mira que esto, ahorita que estamos platicando todo esto, van a decir, ¿qué tiene que ver con Trump? Tiene que ver todo, ¿no? Aquí ahorita la cabeza principal es este señor, pero ya no sé si me van a dar la visa, pero bueno. Pero estamos hablando porque eso es lo que generó y ha repercutido aquí en territorio nacional, que todavía es muchísimo más, con esta parte que tú decías de la externalización de las fronteras, pero sucede lo contrario, ¿no? La interiorización de la frontera también se llama de esa manera, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando allá? Bueno, ¿no? Allá también, o sea, el discurso no nada más fue aquí, porque
A mí me da mucha risa este discurso de es un dictador, el presidente de Venezuela, porque bajo ese discurso primero hubo una política de incentivo a la migración. Se le invitaba a las personas de Venezuela a dejar Venezuela. ¿Y por qué digo que se les invitaba? Porque había todo un conjunto de políticas, programas que les permitían viajar, ingresar, tener un apoyo económico y tener permisos de trabajo por 1 o 2 años y con opción a poder renovarlos. Entonces, había un incentivo ahí para que ellos migraran, ¿no? Los incentivan, migran, ya que están acá adentro ahora, no, ya no los queremos ahora porque ya son muchos, regresen a su pueblo con el dictador, agarran al dictador y dicen, bueno, ahora sí ya Venezuela es bien segura, por favor regrésate, y les cancela el TPS. El TPS era este programa que les ofrecía pues el apoyo económico, un permiso de trabajo, un permiso para vivir dentro de Estados Unidos y seguridad social además. Sí, exacto. Y es que mira, también ahorita que mencionabas de Tijuana como ciudad fronteriza, pues nos ha tocado ver precisamente por esta condición y por ser la frontera más transitada, nos ha tocado ver ser parte de todos esos movimientos migratorios y geopolíticos a nivel mundial, pues, ¿no? O sea, lo vimos con los ucranianos y la cuestión con Rusia, etcétera. Pero lo digo porque aquí llegaron muchos migrantes de Venezuela que estaban en ese proceso. Que estaban en ese proceso, exactamente. En ese proceso, bajo ese esquema y ese programa para llegar a Estados Unidos y ser recibidos. Lo vimos aquí, se hizo el anuncio, se estuvo comunicando, llegaron muchas personas, justo como tú dices, o sea, no es cuando uno de repente cuestiona esto que tú estás mencionando y que hay personas que nos dicen, es que tú no vives en Venezuela, no puedes opinar. Pero pues no puedo opinar de esa manera, ¿verdad? No puedo opinar desde cómo se veía lo mejor y demás. No es el tema tampoco como dentro de esto, pero sí puedo opinar desde esta parte. O sea, sí puedo mencionar que es que también nosotros fuimos y fue evidente ese proceso de incentivar la migración, exactamente, ya es que me estoy emocionando, pero de incentivar la migración y ver cómo hubo un flujo para allá y luego de repente, no, que ya no, ahora van para atrás, ¿no? No, y aparte de estas historias de vida, porque había muchas historias de vente para acá, redes, ¿no? Y de repente ahora ya no los quieren, ahora ya regrésate, y hubo mucha desinformación. Fíjate que ahorita que tocaste el tema de los ucranianos, y es bien importante hablar de esta cuestión xenofóbica, racista, internalizada en las políticas migratorias, porque no va a sufrir lo mismo alguien de Centroamérica que lo que sufría en términos de los permisos. Por ejemplo, no había TPS para El Salvador ni para ellos, pero por ejemplo, dicen, no, es que los blancos, bueno, los rusos eran blancos y los rusos están pudriéndose pero hice acompañamientos de personas que tienen 19 meses ante un sistema terrible de detención, centros de detención que han sido catalogados como violatorios de derechos humanos, en donde les molestan para poder dormir, cada 45 minutos les echan lámparas, ¿no?, con luz, en donde no les dan proteína para comer, en donde no les permiten tener corta uñas y andan andrajosos, o sea, y ya no digamos los de la población LGBT también de allá de Rusia, Bielorrusia y todo eso. Sí, o sea, entiendo que todos los países necesiten tener un protocolo o un proceso migratorio para que se pueda llevar el proceso con paz, pero no comprendo y nunca voy a apoyar cuando se violan los derechos humanos, ¿no? Digo, todas las personas merecemos un trato digno y pienso que en cualquier situación y condición ese trato digno debe de permear. Entonces, ahí tienes otra, ¿no? O sea, los ucranianos sí, ¿por qué? Pues porque andaba haciendo escándalo allá en Ucrania. Ahorita ya no, les están quitando el TPS también a las personas ucranianas. ¿Pero por qué? Porque no quieren ajustarse a ciertos movimientos políticos y demás, ¿no? O sea, sí es todo un movimiento de fichas que se genera con todo eso y que requiere de una atención mucho más amplia que a lo que vemos normalmente con una nota, con lo que estamos viendo, con lo que somos bombardeados todo el tiempo, ¿no? Lo digo desde el plano de la gente en general, no desde nosotros, sino en general, ¿no? De lo que se ve, de lo que se percibe, de los discursos, porque luego se polariza todo bien rápido y no se da uno pie a ver todos estos detalles que hay detrás, ¿no? Y demás.
Fíjate que hablábamos de este gobierno del terror, porque todos son amenazas de aranceles, amenazas de bombardear, amenazas de, bueno, vamos, regresamos hasta el pirataje comercial ahora, ¿no? Ya nos robamos Sí, barcos de petróleo, ya bombardeamos territorios, amenazamos con comprar Groenlandia, con atacar, o sea, no es contra México también para los detractores de los gobiernos morenistas en México, sino que han estado tirando es garrotazos para todos hacia todos lados, lados particularmente, y generalmente, han ¿no? generado muchísima atención en todos lados, ¿no? O sea, el reconocimiento que hicieron hace unos días de la OTAN a Groenlandia y de si vamos a defendernos o si ya se terminó la OTAN. Ayer hubo una conferencia del presidente del primer ministro de Canadá, en donde mencionaba, ¿no? Este orden Fue ya muy se duro. terminó, Este nunca, es un nuevo orden mundial, ¿no? ajá, nunca existió la OTAN, nunca existió, todos estábamos soñando y Sí. esto siempre ha sido muy feo, que sí es cierto. Entonces ha sido este gobierno del terror, ¿no? Cuando hablan del terrorismo, bueno, tu discurso. Y mira, exactamente, y aquí precisamente con este comentario das justo a entrar a este tema que es precisamente el que estamos viviendo y el que están viviendo las comunidades, no solamente ya latinas, ni migrantes, ni mexicanas, ni centroamericanas, sino lo que ya pasó incluso en repercusión con En Minnesota. con la propia ciudadanía estadounidense de lo que sucedió en Minneapolis. Sí, O fíjate sea, que desafortunadamente, ¿no? O sea, lo que estamos viendo como una política de odio se vuelve una política de agresión, de violencia y se convierte también en un acto de terrorismo, ¿no? O sea, imagínate a las personas, los niños, o sea, luego descuidamos mucho a los niños y yo insisto mucho en eso, ¿no? Pero imagínate los niños en las casas viendo al patrullaje todos los días, los a sus enfrentamientos, papás, el a los temor de que se papás, puedan llevar a tu papá, porque a tu pues es inevitable hermano, no mostrar eso en casa, ¿no? Que los papás, por muy fuertes que se hagan, se siente que no pueden y salir a todo lo que pasa, trabajar, que ajá. no los pueden llevar a la escuela, vamos, no pueden tener una vida común, ¿no? O sea, que ahora los esperan en sus, ¿cómo se llama? El día que tienen en la corte, ya no los dejan volver a su casa, personas oficiales dentro de los centros de justicia, de impartición de justicia, no específicamente ICE, porque ICE no lo puede hacer, pero sí tienen otro tipo de seguridad que los detiene ahí, Uh-huh. detenciones sistémicas. ¿Por qué sistémicas? Porque normalmente cuando tienen un caso contra ti, te entregan una hoja a tu nombre. Uh-huh. Entonces ahora andan en los lugares y gritan María, y si regresa María, pum, es orden de deportación, ¿no? Y no había nada contra ella, ahí fue al azar, eso lo hemos visto aquí en San Diego. Uh-huh. Y vamos, no pueden continuar, pero creo que este punto que acabas de tocar es bien importante porque cuando la Segunda Guerra Mundial, y yo leía mucho sobre Hitler, uh-huh. Y yo decía, bueno, pero ¿qué le permitió a esas personas permitir que llegaran a ese límite, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Los obligaron? No, no los obligaron, fueron permisivos. Y lo importante es que el discurso era anti-mexicanos, el discurso era anti-migrantes, el discurso era anti-detractores de Trump, y bueno, ya alcanzó a ciudadanos uh-huh. Americanos, ¿no? También. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo aquel que no está de acuerdo con tu forma de pensar puede ser tocado en algún momento, ¿no? Y que no hay nada que te proteja, porque aparte han hecho con sus leyes papalotes. Exactamente, en el país de la democracia, ¿no? En el país de la democracia, que reparte democracia. Y aparte reparte democracia y lleva paz y seguridad a otros países, ¿no? Ajá. Qué irónico, porque precisamente es como lo que hemos visto, pues, ¿no? De repente todos estos discursos. Una vez estaba tratando de recordar a alguien que nos compartió un texto que hablaba precisamente de cómo estas políticas y Donald Trump vino, o sea, todo este discurso que se venía manejando de que Estados Unidos había ya sobrepasado su deuda histórica del racismo, de la violencia, a las diferencias y demás. Esto vino a poner en entredicho todo eso de que realmente no se superó, sino que solamente estaba guardado, ¿no? O sea, toda esta forma de contraatacar a lo diferente, a la opinión pública, a la diferencia, a las comunidades latinas, o sea, todo ese racismo y toda esa xenofobia no se había es que fue más bien polarización. Ajá. Sí, pero me refiero a que, por ejemplo, o sea, parece que hay luz verde en todos los, por ejemplo, lo vemos en los videos de los agentes de ICE, o sea, la forma en que actúan
no es una forma de intervención policíaca, es una forma de, o sea, grotesca, es una forma violenta, pues. Estábamos viendo, hemos visto ya videos donde se meten sin órdenes a escuelas primarias, a sacar a maestros, a hospitales. Esos videos que por cierto circularon en iglesias y donde están revelando son falsos, no eran ciertos. Pero me refiero que sí se genera esta cuestión, pues, ¿no? De que, tú como lo ves precisamente, de que mucho de lo que de ese registro histórico de racismo que tenía Estados Unidos, pues simplemente estaba como por ahí nada más y de repente explora otra vez, ¿no? Yo Explota. creo que al final tiene mucho que ver con el resentimiento y con la Ujú. falta de integración y con la falta de oportunidades, porque el resentimiento contra las personas migrantes, una cosa es el discurso que yo tengo, pero otra cosa es el tejido social que lo va a absorber y que lo va a Que sostener. lo va a sostener. ¿Y qué va a ser ese tejido social? Pues personas que estaban pasando por una mala situación económica porque Estados Unidos desde el 2008 viene pasando por esta crisis, ¿no? Lehman Brothers de las inmobiliarias y bajó mucho su nivel de vida. Entonces, ¿qué tienes aquí? Jóvenes que terminan de estudiar o que ya no alcanzan a pagar estudios, viviendas costosas, un seguro social cada vez más costoso, menos protección en salud. Pues lo único que vas a tener es una población que está más oprimida. Y si encima de eso ves que llegan personas de otro lugar y les dan dinero para que rentes casa, y aquí está tu permiso laboral, y aquí está tu dinerito mensual para que no pases hambres, pues obviamente empiezas a ver con resentimiento Claro. aquello que está pasando porque no lo tienes, ¿no? Pero, y no debería de tratarse de por qué a ellos les dan, sino porque a nosotros nos quitaron lo que teníamos. Pero es más fácil siempre aventar la culpa A los otros. hacia el otro, ¿no? Y aparte no incluirme en el problema de otros, porque también es como a mí no me pasa, entonces veo a los otros como los otros y no como alguien a quien también le podría pasar. Hasta ahora que vimos el caso de René Gut, que ya, bueno, si la alcanzó a ella, también me va a alcanzar. Y otra cosa bien importante, las elecciones de noviembre son como parte de la esperanza, ¿no? Aquí en México también no nos gusta mucho hablar sobre quiénes son diputados, quiénes son senadores, pero es bien importante porque se van a votar los próximos congresistas, el próximo Senado en Estados Unidos en noviembre. Y son creo que aproximadamente 19 puestos. Hasta el momento tienen mayoría, son 52 contra 47. ¿Qué pasa? Que si les permiten, si vuelven a votar por republicanos, pues obviamente esto se va a extender hasta el mundo, ¿no? Claro. Hasta el cielo. Pero pueden poner un control legal, porque no es solamente Trump, y eso yo creo que hay que sí, marcarlo. No es una persona que está enferma de poder, no es una persona que... No, hay un conjunto de personas que toman decisiones en Estados Unidos. Y que son republicanos y que son demócratas, ¿sabes? O sea, de ambos. Los lobbies, ¿no? Porque en Estados Unidos... Pues la política es de quien nada más que unos lo suavizan más en la forma de llevarlo a cabo, pero otros son más agresivos como Trump, ¿no? Y el caso está con Obama, digo, ese es otro caso. Pero claro, pero perdón, yo soy maestra de ciencia política y por eso para mí son bien importantes los contrapesos, ¿qué tiene que ver? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que ¿quién ratifica al final de cuentas, por ejemplo, a la secretaria de Seguridad? Los senadores. Entonces, si Trump continúa teniendo esta mayoría, pues va a continuar poniendo a personas como ¿no? Todo su gobierno de Trump lo va a ratificar un Senado. Entonces, ahí es la importancia. Y no es menor que algunos estados que han sido generalmente republicanos hayan perdido. Por ejemplo, Florida, que es uno de los lugares con muchísimos latinos, perdieron las elecciones y después de, no me acuerdo si más de 20 años, tienen ahorita una gobernadora demócrata. Entonces, lo malo de las elecciones es que los lugares en donde se van a elegir en noviembre son territorios republicanos, ¿no? Georgia, Alabama, Illinois, Texas, Arizona, Florida. Entonces, pues ahí habría que incentivar el voto latino. Yo sé que el voto latino es muy fuerte y eso es algo también a lo que le apostaba Biden. Exactamente. Y sí, fíjate, ahorita es parte de lo que ya te iba a preguntar, como el panorama que se viene o la expectativa que se tiene después de este año, ¿no? Porque precisamente viene esta parte, porque sí, como tú bien mencionas, y qué bueno que también lo mencionaste, porque a mí ya se me estaba olvidando,
ya estaba cayendo en el mismo discurso de que todo es Trump, pero no, desde un principio lo dijimos, no, no todo es Trump, porque él solamente es una cabeza que está al frente de algo, de toda una maquinaria, ¿no? Que está detrás y que también avala De esa parte intereses. y que tiene que Ajá. ver con intereses y que lo vemos, es como en cualquier parte de cualquier país, ¿no? Aquí en México lo vemos, o sea, el partido hoy en turno tiene otros partidos aliados con quienes refuerzan políticas como cuando estuvieron otros gobiernos en turno, lo tuvieron con otros partidos, o sea, son fuerzas estratégicas y demás que, como tú bien lo mencionas, sí es bien importante ponerle el ojo a esa parte, ¿no? Porque bien lo dices, el voto latino siempre ha sido un factor determinante en este Sí. tipo de contiendas, porque lo vimos, Dios mismo dice, Biden lo apostó por esa parte. Se cuestionó mucho en esta elección donde precisamente quedó Trump, precisamente en algunas ciudades donde el voto latino fue determinante para eso, ¿no? Entonces, bueno, es toda una parte que ahorita se está jugando, que más se va a jugar Sí, en esa y parte, por ¿no? ejemplo, yo creo que aquí habría que preguntarnos con la aceptación, porque Ujú, vamos, o sea, no vamos a llegar hasta noviembre, sino a ver a un año de gobierno, ujú. qué tanto es reprobable o qué tanto es Sí, aceptable cada una de esas políticas, porque si la aceptación por parte de la sociedad, el tejido social que sostiene ese discurso de odio, es bueno, pues no va a haber ningún remedio, las ujú, cosas van a ir para peor. Afortunadamente, los reportes que vi hoy de encuestadoras a favor y en contra, ujú. no es muy grande también el rango, eso es bien importante. El 46% está a favor de la política, o sea, el 54% es como está en contra, pero no es un rango muy grande, no son más Exactamente. de 10 puntos porcentuales, pero por el momento, pues por lo menos no están aplaudiendo todo lo que está Sí, exacto. haciendo, ¿no? Y aparte esas mediciones también fueron antes de René Gut, que Ujú, eso cambia por completo la ujú. perspectiva, porque es diferente atacar al que consideras enemigo a atacar a alguien que es igual que tú. Sí, exactamente, que precisamente, exactamente es algo que hemos visto en cuanto a repercusiones, ¿no? En el que es como haberse dado un balazo al pie, ¿no? De hecho, Un moderó su poquito. discurso Sí, güey. porque el primer día cuando asesinaron a René Ujú. Gut, primero dijo que era una agitadora, que Sí, que era estaba, ajá, agitadora y y que la exactamente. habían, pues, La gente lo que hizo fue salvar su vida y todo este discurso, y ¿no? el discurso de ayer, porque ayer dio otro discurso en Ujú, donde dijo que había sido muy lamentable que una buena ciudadana hubiera fallecido en situaciones, ¿no? Y entonces el primero dijo que iba a haber indulto, bla, bla, y ayer estaba hablando de justicia. Entonces, ujú, habrá que ver, está moderando bastante el discurso porque también en estos días, después de Venezuela, hubo muchas otras noticias como la de atacar Groenlandia, voy a bombardear México, ujú, que va a utilizar, incluso estaba hablando ya de un lugar sitiado en Minnesota, ujú. Minneapolis, al decir que iba a mandar a la Guardia Nacional para que tomaran la ciudad por las protestas, pero me parece que sería muy equivocado hacerlo, porque no es solamente Minnesota, es gran parte del territorio de Estados Unidos, de personas que si bien no estaban a favor o en contra, pues ahora sí están sintiendo la Ujú. molestia de este tipo de acciones. Claro. Y en él, pues creo que podríamos estar platicando un montón de. Aquí nos podríamos llevar toda la tarde, toda la noche platicando de eso, porque de verdad que son muchísimas, muchísimas cosas. Tratamos de abarcar un poquito también de lo que pasa y de lo que sucede en México. Esto es algo de lo que se viene y que va a ser muy importante, ¿no? En la cuestión política, de decisión política desde el Congreso, elecciones y demás. Pero para ir como cerrando en el plano como ya más humano con las personas que siguen llegando, pues qué es lo que se espera, qué es lo que se puede seguir haciendo, qué es lo que se debe seguir haciendo más bien desde nuestra trinchera, en lo que la gente también puede seguir aportando. Yo por ejemplo, podría decir que no dejen de darnos donativos a los albergues, a las organizaciones que se encargan de eso, porque de repente nos comentaban que han bajado también eso porque la gente piensa, como nosotros decíamos, que Que ya ya no no están hay. llegando, Ajá. que ya no hay, pero sí siguen llegando. Entonces las personas que yo sé que no lo dejan de hacer, no porque ya no quieren, sino por ese discurso que hay,
pues la gente que pueda seguir aportando, ¿no? ¿Qué más se necesita? Yo Y creo también que desde política mexicana, sí, ¿no? Porque en lo que nos corresponde a nosotros. como ciudadanos, yo creo que Ujú, el llamado es más como a nosotros como ujú, ciudadanos, porque los discursos de odio y los discursos de racismo y de xenofobia hacen eco entre nosotros, quienes comparten, difunden o llevan a cabo este tipo de actitudes, pues somos ciudadanos, ¿no? Nosotros ujú. sí tenemos un costo. Yo creo que la invitación es, por ejemplo, a que si tu hijo tiene un compañero que no habla bien el español, pues que le enseñe español, que aprenda a hablar un poquito de creolo o un poquito de otra lengua africana, porque también tenemos Porque hay, ajá, población africana, ¿no? sí. A que si, no te digo que lo des, pero si tienes una cobija que ya no estás usando, que está en buen estado, llévala, dónala. Hay personas que las pueden utilizar. Puedes donar de tu tiempo si quieres, si eres maestro, si quieres acompañar a niños, puedes ir a Espacio Migrante, tiene un espacio para niños, por ejemplo, acompañamiento de tareas. Si tienes una tablet en tu casa que ya no estés usando, también la puedes donar porque hay niños en secundaria que las están utilizando. Ujú. Te puedes acercar a cualquiera de las organizaciones y donar en efectivo si quieres en sus páginas de internet. Eh, pero yo creo que lo idóneo es no estés repitiendo discursos de odio, Claro. no estés repitiendo discursos xenofóbicos y no estés negando la presencia de personas migrantes en esta ciudad, porque todavía hay. Sí, exactamente. Y sí, como solemos decir, ¿no? O sea, sabemos que muchas personas migran con circunstancias distintas y demás, pero para quienes lo hacen en situaciones adversas o no por propia voluntad, pues si ya están pasando por una situación complicada, pues no se la hagamos peor, ¿no? O Oye, y a sea, los que dan trabajo no sean gachos ese, porque luego los contratan y no les pagan, los ah, sí, contratan y cierto. abusan de más porque no tienen papeles. No, el trabajo es digno y con papeles o sin papeles los pueden demandar. Sí, porque exactamente ese es otro tema que lo vamos a tocar acá próximamente, la cuestión laboral, porque luego se habla mucho de la apertura que se ha dado en el gremio empresarial y demás, pero mucho va, Abusiva. pero a costa de qué, ¿no? Como decimos, como decimos Sí. coloquialmente, ¿no? Pero a costa de qué o a cambio de qué. Por Pues eso tampoco, vuelvo ¿no? a repetir la dignidad, ¿no? Hay que Sí, tratarnos exactamente, dignamente como nos gustaría que nos trataran. Esperemos que nunca estemos en la misma situación, pero exactamente. hagamos un mejor espacio, un mejor lugar para los que están atravesándola. Y Anel, pues para irnos despidiendo, pues nada más que nos platiques dónde te puede encontrar la gente, las personas que vieron, que van a ver, que vieron, que están viendo y que van a ver esta entrevista, dónde pueden seguirte a lo mejor tu trabajo o algo de lo que tú estés compartiendo. Fíjate Tus que por redes. ahorita sí estoy como Ana Mezclis en el Instagram y por ahorita paré un poquito actividades, pero no Ujú, las paré porque ya no hay migrantes. Me estoy formando, ujú, estoy tomando un curso de derecho migratorio ok, estadounidense, justamente para poder apoyar en los procesos migratorios, ¿no? Es decir, si en algún momento esto va a regresar porque la migración no para. ujú, Trump es una persona y todas las desgracias que pasan en el mundo van a continuar. Y el derecho al asilo es un refugio hasta el momento y mientras eso, al refugio, perdón, es un derecho y mientras eso continúe, se van a continuar llenando solicitudes. Me estoy formando y ese proceso me está tomando mucho tiempo de mi día, así es que estos 6 meses voy a estar en eso, ujú. pero sigo vinculando universidad, academia, con procesos migratorios. Y aparte apoyando a otras organizaciones, a otros activistas, siempre ahí con Doña Esther también, Ay, sin comida que calientita, donen en comida calientita. exactamente, próximamente vamos a tener de invitada aquí a Doña Esther. Ya le estoy haciendo la invitación yo sin hablar. Bueno, pero que Pero, justo qué bueno que mencionaste porque Esther es mi paisana ujú, oaxaqueña y ella todos los días trata de llevar comida a estos espacios. Yo siempre le digo que Esther, gratuita. gratuita, lleva amor en forma de un plato de cocina, ¿no? Ujú. De comida calientita. Entonces, ella está en Díaz Mirón, en la calle Cuarta, entre la Madero y la Negrete. Y ahí ustedes también pueden donar desde 1 kilo de arroz, azúcar, carne, comida, lo que quieran donar, porque siempre lleva comida a los albergues. Exactamente, así que saludos a Doña Esther. Y bueno, para irnos despidiendo, ahora sí puedo ver los comentarios que nos dejaron. Y bueno, antes de despedirnos, saludos
a Alexa Macías, que estuvo acá conectada, que nos dijo saludos, maestra Anel y Noctis, sí, siempre con alumno. temas bien importantes para informarnos, pero también para promover la empatía y la solidaridad. Abrazo. Saludos, Saludos, Alexa. Alexa. Y gracias también a los que a lo mejor no dejaron un comentario, pero que estuvieron ahí conectados, que estuvieron viendo. Muchísimas gracias por ser parte de esta transmisión. Aquí vamos a seguir con estos temas, precisamente platicando con personas que saben del tema, que reconocen los temas y que nos pueden ampliar un poquito más el conocimiento para entender más qué es lo que sucede, principalmente en temas migratorios, pero también en cuestiones de frontera, cuestiones de política, cultura y demás, que es el enfoque que tenemos aquí en Nómadas. Y pues nada, Anel, muchísimas gracias otra vez. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a todos los que estuvieron por ahí conectados. Nos vemos en la próxima. Esto fue Hablemos Claro en Nómadas Press. Sigan a Nómadas. Síganos por ahí. Bye.